nombre es Sergio Eduardo Mancía Escobar, pertenezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Facultad de Ingeniería, a la Escuela de Ciencias y Sistemas. El día de hoy les hablaré sobre el uso de bases de datos no SQL documentales para crear sitios web de alto rendimiento. La agenda es la siguiente. Como primer punto, el surgimiento de las bases de datos no SQL, seguido de qué es una base de datos no SQL, las bases de datos no SQL documentales, el esquema de búsqueda utilizado por las bases de datos no SQL documentales, MongoDB en su versión 10 Gen, las características de MongoDB, algunos casos de éxito en la implementación de MongoDB, costos de implementación y una comparación en el rendimiento de PostgreSQL, MySQL y MongoDB. Surgimiento de las bases de datos no SQL. El término no SQL fue utilizado por primera vez en el año de 1998 por Carlos Strozzi al referirse a su base de datos, la cual, según él, no tenía ninguna relación. El uso de las bases de datos no SQL no es tan reciente como pareciera. Ya existían a principios de 1970 como experimentos en universidades europeas y norteamericanas. ¿Pero qué es una base de datos no SQL? Muchos piensan que una base de datos no SQL no utiliza el lenguaje SQL para realizar consultas, pero la verdad es de que el término no SQL hace referencia a que no utilizan solamente SQL para realizar las transacciones. Algunas de las características que poseen son que no son relacionales, son distribuidas, en su mayoría son de tipo open source, pero una de las características que más atrae de las bases de datos no SQL es la facilidad de escalabilidad horizontal. Las bases de datos no SQL se dividen en 4 categorías dependiendo del tipo de información que almacenan, las cuales son clave-valor, documentales, orientadas a grafos y orientadas a columnas. En esta ocasión hablaremos sobre las bases de datos no SQL documentales. Una base de datos no SQL documental encapsula y codifica todo el documento almacenado en ellas en un formato XML, YAML, JSON o Bison, pero también ofrecen la posibilidad de hacerlo en archivos de tipo PDF o documentos de Microsoft como Word, Excel, por mencionar algunos. Las bases de datos no SQL documentales poseen mayor flexibilidad, ya que no tienen una estructura definida. Algunas de las características importantes que se pueden denotar de estas son: es más fácil programar aplicaciones que interactúen de mejor manera con la base de datos, poseen una mayor escalabilidad y un alto rendimiento, no solamente en la aplicación, sino que en la infraestructura que les utilice. Permiten almacenar cualquier tipo de información como videos, documentos de cualquier extensión, audio o cualquier archivo que se desee almacenar. Pero ¿cómo hacen las búsquedas las bases de datos no SQL documentales? Las bases de datos no SQL documentales se basan en un esquema de búsqueda del tipo MapReduce, el cual permite el procesamiento de los datos que se encuentran en un clúster de manera paralela. Existen dos fases primordiales en los procesos de búsqueda, que es el mapeo y la reducción. Mapeo. Este método recibe como parámetros una pareja de valores, conocida como clave-valor, la cual devuelve otra pareja de clave-valor sub i, la cual puede contener archivos de texto que se desean procesar. Los pares clave-valor de entrada por lo general se trabajan el nombre del archivo como la clave y los datos o el contenido del archivo como el valor. La siguiente fase es la reducción. La reducción recibe como parámetros de entrada otra pareja conocida como clave lista de valores, devolviendo como salida una sola pareja de valores, clave-valor. De esta manera se hace la reducción de coincidencias con las que concuerdan los parámetros de búsqueda. Podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una búsqueda y deseamos mapear el resultado de A más B, pero tenemos varios archivos los cuales pueden contener
ese resultado. Entonces lo que realizamos en este momento es agarramos cada uno de los valores de los nodos y ejecutamos una simple suma de los valores. Luego de eso reducimos el resultado y lo unimos en una sola respuesta, que en este caso podemos ver que tenemos a sub 1 más b sub 1, a sub 2 más b sub 2, a sub 3 más b sub 3. Unimos los resultados y se reduce como un solo resultado, que sería a más b, que va a contener el conjunto de todos los datos de cada uno de los nodos que coincidan con la búsqueda. MongoDB en su versión 10gen es una base de datos NoSQL documental que ofrece una gran escalabilidad horizontal, alta disponibilidad, es de open source y se encuentra basada en C++. Utiliza JSON y Bison como formatos para el almacenamiento de la información. En la actualidad, las aplicaciones web utilizan Ajax o Comet cuando se utilizan con MongoDB. Las características son: posee un almacenamiento orientado a documentos, replicación y alta disponibilidad, auto-sharding, que es una técnica de particionamiento que proporciona escalabilidad horizontal de una manera más sencilla y fácil de usar, consultas en tiempo real, facilidad de actualización y, como ya se había mencionado, está basada según MapReduce o mapeo reducción. ¿Cuáles son los usos más comunes de MongoDB 10gen? Sus usos más comunes son juegos en línea, comercio electrónico, solucionar problemas con grandes volúmenes de información, almacenamiento de votaciones, registros de perfiles y usuarios, estadísticas en tiempo real, manejo de bitácoras. Por lo general se está utilizando en las redes sociales, pero es importante notar que no todos son ventajas en el uso de MongoDB o en el uso de cualquier base de datos NoSQL documental. Como todo en esta vida, posee sus desventajas. Las desventajas de cualquier base de datos del tipo NoSQL documental, en este caso MongoDB, es de que no proporcionan seguridad en las transacciones importantes o monetarias o en el manejo de cuentas bancarias. A continuación podemos observar algunos casos de éxito de la implementación de MongoDB 10gen. El primer caso es Disney Interactive Media Group, o DIM como es conocido. El problema que existía es que cada una de las aplicaciones y servicios que prestaba el sitio web debía poseer un modelo de datos personalizado. Esto no era óptimo, ya que por cada juego creado existía una base de datos. ¿Cuál fue la solución que se diseñó? Fue la centralización de los datos en una sola plataforma para mejorar el servicio de escalabilidad, integración continua y control de datos. Pero para esto era necesaria una estructura que fuera flexible y no rígida como la que ofrecen las bases de datos relacionales. Es aquí donde MongoDB ofreció una muy buena solución. Y así podemos observar distintas compañías que han utilizado MongoDB. Por ejemplo, Foursquare, la cual es una compañía que ofrece el servicio de posicionamiento global o GPS, pero lo relaciona con las redes sociales. Otra compañía es MTV Music Network, la cual poseía el problema de tener varias bases de datos del tipo SQL, las cuales no proporcionaban la escalabilidad que ellos necesitaban. Y por último, tenemos el diccionario interactivo más grande del mundo en inglés, conocido como Wordnik. A continuación se presenta una comparación entre costos de implementación. Como podemos observar, MongoDB 10gen tiene un licenciamiento de tipo GNU-GPL, tiene complementos para la base de datos, los cuales son gratuitos. Los cursos o foros de capacitación para el uso de la herramienta son un poco elevados. La duración de estos cursos son de 2 a 3 días y su costo en quetzales sería de 12.097,70 centavos. El soporte técnico es completamente gratuito.
La cotización se realizó en base a una computadora con la infraestructura de un procesador dual core 2.7, una memoria Kingston de 4 GB, 2 TB de disco duro, una tarjeta madre Intel, una tarjeta de red 10 base 1000 con su propio router, un switch, cables de red y un RAID para utilizarlo de 2 TB, un RAID de tipo 10. Otros costos que se podrían dar sería el servicio de internet, que en este caso la cotización fue de la empresa Claro, con su servicio de internet empresarial, cuyo costo es de 1.349 mensuales, y el servicio de energía eléctrica, que sería de 4.352.4 mensuales, un total de 54.589.47, esto asumiendo de que se van a recibir las capacitaciones y cursos o foros que ofrece la compañía. La otra opción se realizó con Oracle NoSQL Database. El licenciamiento es privativo, no ofrece ningún complemento extra. El soporte técnico que ofrece es de 1.469.35 quetzales mensuales. No posee capacitación para empleados y las especificaciones de infraestructura son las mismas que con MongoDB. Como podemos notar, la diferencia es de 40.000 quetzales, ya que el total es de 90.648,18, tomando en cuenta de que no existe capacitación para el personal. La comparación del rendimiento. De acuerdo a pruebas de estrés realizadas en PostgreSQL, MySQL y MongoDB, se obtuvieron los siguientes datos al simular 1000 usuarios realizando inserciones en periodos de 15 segundos durante 10 minutos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Para PostgreSQL se obtuvieron 281.132 accesos exitosos. Para MySQL en su versión 5.5.25 se obtuvieron 236.779 accesos exitosos. Y para MongoDB un total de 895.000 con 3 accesos exitosos, obteniendo cada una 100 accesos fallidos para PostgreSQL, 1100 accesos fallidos para MySQL y únicamente 10 accesos fallidos para Mongo10Gen. El porcentaje de error de PostgreSQL es del 0.35%, de MySQL es del 0.46% y de MongoDB es de 0.01% el porcentaje de error. Se realizaron inserciones, de las cuales se obtuvieron para PostgreSQL 187.010 inserciones exitosas, para MySQL 133.875 inserciones exitosas y para MongoDB 895.003 inserciones exitosas. Como se puede observar, el acceso y las inserciones de MongoDB son del casi el 100%, obteniendo unas inserciones fallidas para PostgreSQL 94.122, para MySQL de 102.904 y para MongoDB de 89 inserciones fallidas. El tiempo medio de inserción en milisegundos para PostgreSQL es de 16.280, para MySQL es de 6.460 y para MongoDB es de 121, lo cual en resumen nos da un porcentaje de error de inserción para PostgreSQL el 33.48%, para MySQL el 43.46% y para MongoDB únicamente el 0.1%. También se tomó en cuenta el rendimiento del equipo, en otras palabras, qué tantos recursos consumía cada una de las bases de datos. Como se puede observar, nos vamos a enfocar en este momento en el uso del procesador. PostgreSQL consume aproximadamente el 77% del procesador. MySQL consume más, con un 83% de uso del procesador,
mientras MongoDB utiliza menos de la mitad del procesador con un 32% de uso. Con lo anterior podemos concluir lo siguiente. La implementación de una base de datos NoSQL documental en un sitio web puede resultar beneficiosa en aspectos económicos y de rendimiento. El uso de las bases de datos NoSQL documentales por grandes compañías ha reafirmado su puesto como mejores opciones para sitios web de alto rendimiento. No es recomendable utilizar una base de datos NoSQL documental para el manejo de transacciones importantes en el caso de los bancos. Gracias por su atención.